El río Éufrates se está volviendo cada vez menos líquido, como puedes ver en estas imágenes recientes de 2023, donde se muestra claramente que el río Éufrates se está secando extremadamente. La cantidad de agua almacenada detrás de la presa del Éufrates ha disminuido de 14.000 millones de metros cúbicos a solo 10.000 millones, debido al agotamiento que hace que el lago pierda el 75% de su reserva efectiva. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Todos tienen curiosidad de saber por qué está desapareciendo el río Éufrates y qué cosas terribles enfrentará la gente cuando este río se seque. Según las profecías reveladas, el río se está secando inevitablemente, pero, al mismo tiempo que el agua está retrocediendo, están sucediendo muchos descubrimientos sorprendentes y cosas terribles. Los invito a mirar hasta el final para descubrir todos los secretos de lo que está sucediendo con el río Éufrates. Aunque alguna vez fue una tierra de abundancia, el sistema del río Éufrates ahora se está secando a un ritmo asombroso. Un informe del gobierno advirtió que los ríos podrían secarse por completo para 2040. Y, si analizamos la actualización hasta ahora en 2023, el agua del río se está volviendo cada vez más escasa, lo que hace que las predicciones sobre la sequedad de este río, 7 años después, se vuelvan aún más fundamentadas. En solo unas pocas décadas, los caudales en el sistema del río Éufrates se han reducido a casi la mitad del caudal anual promedio durante los años secos. Las imágenes de satélite muestran que la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates ha perdido 144 kilómetros cúbicos de agua dulce en aproximadamente 10 años, dejando el agua en su nivel más bajo en la historia registrada. Esta cosa terrible sucederá en la Montaña Dorada. La Biblia mencionó mucho sobre el río Éufrates y dijo que el secado de este río es inevitable y será una señal del regreso de Jesús y de que el tiempo ha pasado. Muchas personas creen que, cuando esto suceda, será el momento en que Dios aparecerá y juzgará a todos. Pero, ¿alguna vez has pensado en otro aspecto? El fin de los tiempos aún llegará, pero será cuando el hombre persiga a su hombre, no a Dios, no a la Biblia. Pero incluso los hadices mencionan el secado del río Éufrates y la historia de las personas que se perseguían entre sí se muestra más claramente que nunca. Según el Hadís, después de que el Éufrates se seque por completo, se supone que revelará una montaña de oro. El mensajero de Alá dijo, no pasará una hora antes de que el río Éufrates se seque para revelar la montaña de oro, por la que la gente luchará. 99 de cada 100 morirán en la lucha y todos los hombres entre ellos dirán, tal vez yo sea el único que permanezca con vida. La narración es que se acerca el momento en que el río Éufrates se secará para revelar un tesoro de oro. Quien esté vivo en ese momento no debe tomar nada. Nadie sabe exactamente la ubicación exacta de la Montaña Dorada, ya que todavía está escondida porque es una señal del Apocalipsis. No fue hasta que el río se secó por completo que esta Montaña Dorada fue revelada. Cuando el río Éufrates se secó, la gente se volvió loca porque apareció una montaña de oro. La codicia prevaleció y la gente comenzó a pelear y a matarse entre sí para ganar el control. Los supuestos hermanos de la mina de oro se dieron la espalda unos a otros. El otrora vibrante río se convirtió en un campo de batalla manchado de sangre cuando la humanidad perdió el rumbo. Era una época oscura donde la codicia humana convirtió a los hermanos en enemigos y la búsqueda del oro y la plata eclipsó todo en el mismo momento en que el río se secó. Antes de que Dios regresara, la gente a veces se pisoteaba unos a otros para luchar por la montaña de oro, lo que podría ser el verdadero fin de los tiempos. Al mismo tiempo, esto también puede causar guerras y bajas. Bien corresponde a lo que dice el libro del Apocalipsis, que el agua se secó para preparar el camino para los reyes de Oriente. La gente está obsesionada con el dinero y el poder, y la imagen simbólica aquí es la montaña de oro. Sí, el oro es algo que tiene valor para siempre. Incluso con la inflación, puede llegar un momento en el que los valores nominales altos hagan que el dinero se convierta en basura, pero el oro permanecerá estable por siempre. Cuando el río Éufrates, en el Medio Oriente, se está secando, hay bloques de oro que marean al ojo humano.
No pueden pensar en mucho más que en este oro, que es precisamente una maldición y un signo de la destrucción de la humanidad. Dispuestas a matarse entre sí, el mundo peleará por lo que hay en este río. La gente, obsesionada con este oro, peleará hasta la muerte. Pero, ¿podemos cambiar esta perspectiva negativa? La respuesta es sí. Dios es la única respuesta a las preguntas sin respuesta. El dominio bíblico se está volviendo realidad. Cuando el río Éufrates esté completamente seco, las cosas que quedaron atrapadas bajo el río serán liberadas para luego ir a una matanza. Tenemos que tomar una decisión que todos debemos enfrentar, elegir creer en Dios o elegir no creer en Él, lo cual significa separación de Dios. Por eso, oramos que su curiosidad lo lleve a querer aprender qué es la separación de Dios y lo conduzca al camino correcto. Antes de llegar a la siguiente parte para descubrir más sobre el secreto detrás del secado del río Éufrates, intentemos responder esta pregunta. ¿Qué simboliza el río Éufrates en la Biblia? A. Una fuente de agua viva. B. Límite del Edén. C. Uno de los límites de la tierra prometida. D. Ruta del Éxodo. Creo que todos ustedes tienen la respuesta correcta. De hecho, el río Éufrates fue descrito como un obstáculo para el pueblo de Israel en su viaje de regreso a la tierra prometida, por lo que cualquier señal que ocurra, incluso si el río se seca, es una señal del regreso del Señor Dios. Algunos de los eventos más significativos de la Biblia en el Antiguo Testamento, como la construcción de la Torre de Babel y muy posiblemente la construcción y navegación del Arca de Noé, tuvieron lugar aquí. ¿Sabías que algunos de los profetas judíos más destacados del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel y Habacuc, tuvieron visiones del fin de los tiempos mientras estuvieron exiliados aquí? Grandes cosas están destinadas a esta tierra en los últimos tiempos. La Biblia enseña que la historia humana comienza y termina en el Éufrates. El libro de la revelación del Señor Jesucristo habla del secado del río Éufrates y de una doble miríada de seres demoníacos cruzando para invadir Israel. Esa profecía, escrita hace 2000 años, habla de ese espíritu que Dios llama el Anticristo, engañando a los que ahora ocupan la tierra que Jehová dará a los descendientes de Abraham, para que se duerman incluso mientras el mundo conspira contra ellos. La invasión y el ataque al pueblo hebreo serán repentinos y abrumadores, pero su rey Mesías, a quien rechazaron y entregaron a los gentiles para ser crucificado, regresará para rescatarlos de su propia locura. Esta profecía sobre el secado del Éufrates es a menudo mal percibida por los líderes de religiones que no son de Jehová, e incluso siglos después de que se publicó, incorporaron sus percepciones erróneas de los mensajes previstos por Jehová que él ocultó en sus profecías. Sus enseñanzas religiosas en cuanto al oro también se perciben ampliamente de manera errónea. En la Biblia, el oro se ve como algo físico y temporal, mientras que las cosas eternas aparecen primero, y luego las cosas espirituales eternas, como se menciona en el Génesis. Por lo tanto, debemos entender que, debido a que solo las cosas eternas importan, el Espíritu de Cristo revela que las aguas que fluyen a través y alrededor de lo que llamamos el jardín del Edén son limpias, frescas y refrescantes, lo que significa que la palabra de Dios, que se hizo carne y habitó entre los hombres, es pura e inmaculada. Mientras el río Éufrates representa el lugar de almacenamiento de los 4 ángeles mentirosos de las falsas enseñanzas, la representación física de la naturaleza espiritual y el carácter de Cristo Jesús es oro probado en los fuegos de la gran tribulación. Esto podría implicar un periodo en el que el agua del Éufrates será muy valiosa, como el oro metafóricamente. Los ingresos que se obtendrán de las presas en el Éufrates podrían representarse con la palabra oro. Además, las grandes áreas de oro y petróleo que se encontrarán bajo tierra después de que se drene el agua del Éufrates podrían indicar que es posible hallar elementos tan valiosos después del hundimiento del terreno. No hay duda de que existe un peligro potencial, como la dinamita, en esa región del mundo islámico. No son cosas que hayan ocurrido hasta ahora, pero los incidentes que ocurrirán en el futuro también son dignos de mención. Si cual sea el significado de los reyes del este, son vistos como una fuerza formidable en los últimos tiempos y serán parte de las batallas finales que tendrán lugar antes del regreso de Jesús.
Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. De cualquier manera, este enorme ejército necesitará cruzar el Éufrates en su camino hacia el valle de Armagedón. El secado del río Éufrates es un claro cumplimiento de la profecía y una señal de que debemos estar preparados para el regreso de Jesús, como se indica en Mateo 24. Por eso, vosotros también estad preparados, porque a la hora que viene el Hijo del Hombre, no os lo esperáis. El Éufrates es un río de agua, pero no es un río cualquiera, es uno de los ríos del jardín del Edén. Las plantas, incluido el árbol, el agua de la vida, se riegan a menudo en las Escrituras como símbolo de la vida espiritual. La palabra de Dios se conoce como el agua de la vida, por lo que el secado del agua del gran río Éufrates debe entenderse en términos de la contaminación de la espiritualidad en los asuntos humanos. Pero, en lugar de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes, como en los evangelios durante este periodo de oscuridad espiritual, el Apocalipsis alude solo al camino de los reyes de Oriente que se están preparando para el propósito de la venida. Los reyes de Oriente no podrán entonces reponer el río seco de la espiritualidad. Es justo decir que algunos ven el fin de los tiempos como un rompecabezas, donde el nombre del juego es identificar eventos y sucesos mundiales que constituyen otra pieza del rompecabezas. Eventualmente, cuando hay suficientes piezas en su lugar, creen que el regreso de Cristo necesariamente debe seguir, por lo que algunos interpretan el secado del Éufrates como otra pieza del rompecabezas de los últimos tiempos, seguramente acelerando el regreso del Señor. Esto puede parecer una buena interpretación, pero la escritura en cuestión tiene un contexto muy específico que nadie está sugiriendo que se aplica hoy. El evento descrito en Apocalipsis 16 ocurre al final del extenso periodo de tribulación. No es un juicio ambiental sobre la tierra, sino más bien un precursor necesario para la batalla decisiva contra el Señor en Israel. La conexión musulmana, como les dije, tanto la Biblia como el Hadís mencionan el río Éufrates como el juicio final. La asociación del Islam con los eventos del Apocalipsis no debería ser una sorpresa, dado que todo el Medio Oriente había estado bajo control islámico efectivo desde el siglo VI. Basta decir que los eruditos han vinculado el asesinato de una tercera parte de los hombres con la caída de Constantinopla. El cristianismo puede dividirse, en términos generales, en tres ramas principales: los ortodoxos orientales, los católicos romanos y una tercera facción que llegó a definirse ampliamente como el movimiento protestante. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano Oriental, era cristiano ortodoxo oriental en carácter. En 1453, Constantinopla, su capital, fue invadida por turcos islámicos otomanos. Esa conquista neutralizó simbólicamente a la tercera parte de los hombres, como fue representado en la cristiandad. El Éufrates es uno de los ríos históricamente más importantes del mundo. El valle del río Éufrates fue la fuente de civilizaciones poderosas como los sumerios, los asirios y los babilonios. Babilonia fue uno de los imperios antiguos más poderosos que se desarrollaron a lo largo de las orillas del Éufrates. La Biblia critica a Babilonia por su maldad, pero también explica cómo Dios la usaría para sus propósitos. El pueblo de Israel había sido desobediente y roto su pacto con Dios. Como resultado, permitió a los babilonios invadir su tierra y llevar a miles de ellos al exilio. El profeta Jeremías los animó a establecerse allí, construir casas y granjas y hacer crecer sus familias. Un día, Dios los redimiría de su exilio y les permitiría regresar a la tierra prometida. Las canciones judías de lamento, registradas en el libro de los Salmos, fueron escritas por israelitas a orillas del Éufrates. Cuando el río Éufrates se estaba secando, los arqueólogos descubrieron raras tallas antiguas de dioses asirios en un complejo subterráneo en el sureste de Turquía. Un hallazgo sin precedentes que puede indicar el uso de políticas blandas en una región fronteriza del imperio más poderoso del mundo hace casi 3000 años. Eso bien podría ser una prueba de la existencia de algo más. El complejo subterráneo consta de cientos de pies de pasillos, escaleras y galerías que se encuentran esculpidos en la roca.
Tanto el complejo como las tallas parecen inacabadas y los investigadores especulan que la construcción se detuvo inesperadamente, probablemente a principios del siglo VI a.C. Una inscripción al lado de la talla muestra un nombre parcial que los investigadores creen que dice Muka-Nahua. Puede haber sido el mismo Muka-Nahua que figura en los registros asirios hace alrededor de 2700 años como gobernador de la capital provincial de Tuzán, a unas 90 millas al este de la moderna ciudad de Diyarbakr. Si la lectura es correcta, sugiere que podría haber sido el quien ordenó la construcción del complejo subterráneo y las tallas, solo para que el trabajo cesara cuando él ya no estaba. Los dioses antiguos están representados en procesión a través de un panel de pared de roca de 12 pies de ancho. Se pueden ver 6 caras, y 4 de los dioses son identificables. El dios de la tormenta, Adad, por ejemplo, lleva un trío de rayos. Cada retrato, delicadamente tallado, mide más de 3 pies de altura y muestra la cabeza y la parte superior del cuerpo de un dios, con líneas de la imagen resaltadas en pintura negra, posiblemente como guía mientras los artistas recortaban más piedra para mostrar las figuras en relieve. Aunque algunas características de los dioses son claramente asirias, como sus posturas rígidas y el estilo particular de su cabello y barba, muchos detalles del tallado muestran fuertes influencias de la cultura aramea local. Los arameos habían vivido en la región durante siglos antes de caer bajo el dominio del imperio asirio en rápida expansión en el siglo IX a.C., cuando estuvo bajo el control de reyes que vivían al este, en el norte de Mesopotamia. Las inscripciones junto a las tallas están escritas en arameo y dan los nombres arameos de los dioses en lugar de sus nombres asirios. Es principalmente el simbolismo arameo el que encontramos fusionado con un estilo asirio. La mezcla deliberada puede haber sido un intento de los distantes gobernantes asirios de integrarse con los líderes locales en lugar de gobernar por la fuerza. El arqueólogo David Nadali, de la Universidad Sapienza de Roma, está de acuerdo en que la mezcla artística única de características asirias y arameas en las tallas arroja una luz política interesante sobre la relación entre el poderoso imperio y uno de sus territorios clave. Las inscripciones en arameo enfatizan la intención de tener un diálogo con las comunidades locales, mientras que el uso del estilo figurativo asirio muestra la necesidad de interactuar con el poder político asirio. Si el río Éufrates se está secando por completo, además de analizar los factores históricos y espirituales, también deberíamos considerar otros factores que han contribuido a esta situación. La fuente de los ríos Éufrates y Tigris se encuentra en el noreste de Turquía. Los ríos corren aproximadamente paralelos a través de la frontera sur de Turquía hacia Siria y luego hacia Irak, donde finalmente se unen antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Estos dos ríos explican la fertilidad relativa de la región y forman un área conocida como la Media Luna Fértil, en una zona que de otra manera sería desértica. El mundo proporciona una fuente vital de agua que ha sostenido a las comunidades desde los tiempos más remotos. La causa principal de la sequía ha sido una disminución sustancial y sostenida de las precipitaciones y el deshielo que normalmente alimentarían los ríos. Exacerbado por el exceso de agua, la extracción y la mala gestión del agua, como ocurre con muchos de los grandes ríos del mundo, el Éufrates ha sido condenado en varios puntos a lo largo de su curso, con los consiguientes impactos negativos para quienes dependen de sus aguas. Esto ha llevado, inevitablemente, a tensiones regionales similares a las que se están presenciando hoy entre países con otros ríos transnacionales, como el Nilo y el Mekong. La disminución del nivel del agua del Éufrates tuvo un impacto en las operaciones de recursos humanos de las personas y otras operaciones. Se considera que Oriente Medio es una de las áreas más vulnerables al cambio climático, lo cual está destinado a empeorar aún más. Hablamos de los problemas de escasez de agua en la región. Esta es una mala noticia para la gente. Unos 60 millones de personas dependen del agua del sistema del río Éufrates para sustentar sus vidas, predominantemente en Turquía e Irak. Desde la década del 2000, según se informa, la cuenca del río Éufrates se ha estancado, avivando las llamas de las rivalidades locales y las tensiones geopolíticas entre los observadores del sistema fluvial.
El próximo siglo tiene el potencial de ser testigo de varias guerras por el agua, donde los estados y los grupos de milicias lucharán por el acceso a los recursos hídricos en muchos lugares del mundo. El complejo de los ríos Tigris y Éufrates es uno de los más importantes en juego, debido a la cantidad de personas que viven en la región, la inestabilidad política que persiste, junto con el riesgo de conflicto y violencia. Las enfermedades son otra gran preocupación. Un artículo publicado en una revista médica británica en 2023 investigó cómo se están gestando una gran cantidad de emergencias de salud en Irak, porque la gente tiene dificultades para conseguir agua potable. Esto incluye una serie de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, como el cólera, así como la varicela, el sarampión y la fiebre tifoidea. Se han preocupado porque el Tigris y el Éufrates se están secando desde los tiempos bíblicos. Tal vez esos temores pronto se hagan realidad y otros 7 millones de personas en Irak podrían no tener acceso al agua. La política del gobierno turco de restringir el flujo de agua por el río Éufrates pondrá a 9 millones de sirios que viven cerca del río en peligro de sufrir catástrofes humanitarias. La falta de agua para la agricultura en una nación donde el 60% de la población lucha por poner comida en la mesa es similar a la pena de muerte. Uno de los efectos más importantes que resultaron del declive en el nivel de agua del río Éufrates fue el cese de la generación de electricidad y la reducción de las horas de suministro de energía. Además, la disminución en el nivel del agua del río Éufrates ha amenazado la seguridad alimentaria en el noreste de Siria, lo que provocó que miles de hectáreas de tierra permanecieran sin cultivar debido a su distancia del agua de los ríos. Este proceso causa enormes costos a los agricultores, incluidos los de las tuberías de agua, las bombas de agua, los costos de mantenimiento y los gastos de combustible, lo que exacerba su sufrimiento. La disminución del flujo del Éufrates contribuye a una mayor concentración de toxinas provenientes del agua desperdiciada, vertida por industrias e instalaciones en los canales de aguas residuales de Turquía que vierten al río. El nivel reducido del río ha provocado el cierre de estaciones de agua potable y dificultades para obtener agua de buena calidad y apta para beber. El río Éufrates ahora se parece más a un pantano, lo que provoca la propagación de enfermedades y epidemias debido a los altos niveles de contaminación en sus aguas. El uso directo del agua hoy representa una amenaza para la vida de la población. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.